Vale. Sí, que ponía que había un technical issue. Bueno, ahora lo miro. Bueno, sí, por si alguno no ha venido a ninguna sesión todavía, así por resumir mucho, poner por favor el micrófono en silencio. Las preguntas que tengáis, id poniéndolas en el chat y iremos respondiendo las que podamos y le iremos preguntando también al speaker si hay alguna así muy concreta y si no, al final de la clase habrá un tiempo para preguntas y si no da tiempo, pues nos podéis contactar luego por email o redes sociales. Grabamos las sesiones, las mandamos por correo, o sea que no tenéis problemas de revisarlas y también mandamos tareillas por si queréis practicar lo aprendido, ¿vale? Aquí hemos añadido una cosilla, que es que si alguien tiene preguntas hasta aquí, nos las podéis hacer, ¿vale? Si tenéis preguntas de las sesiones anteriores o lo que sea. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien que tenga dudas. Os podéis desmutear, preguntar lo que queráis. Vale, bueno, si no, de todas maneras, al final de la sesión podéis hacer preguntas también de lo que queráis. Dejo yo de compartir, ¿vale? Y comienza Julio. Que, bueno, presento. Este es Julio Fernández, ¿vale? Que va dando nuestra clase de hoy y nos va a hablar de condicionales, bucles y clases y métodos, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de dónde estéis. ¿Me confirmáis si se ve la pantalla? ¿Bien? Se ve, se ve. Se ve. Vale, muy bien, gracias. Bueno, pues como ha dicho Alba, hoy vamos a hacer una introducción a otros nuevos conceptos de programación en Salesforce y bueno, vamos a ver los condicionales, los bucles y qué son las clases y los métodos dentro de la programación en Salesforce. Me presento, yo me llamo Julio Fernández y soy desarrollador de aplicaciones en Salesforce. Yo soy compañero de Pedro, trabajo con la misma empresa que se llama Designit, o sea que también trabajo a distancia. Es la misma empresa que tiene sede en Bristol, en Reino Unido, y yo trabajo desde Sevilla. Y este es mi usuario de Twitter por si queréis preguntar alguna duda después o poneros en contacto. ¿Vale? Bueno, pues, como ya hemos dicho, lo que vamos a ver hoy son pues, una introducción a nuevos conceptos de programación que son necesarios para seguir aprendiendo más cositas sobre la programación, ¿no? Pues vamos a ver los condicionales y los comparadores, vamos a hacer unos cuantos ejemplos de bucles y luego vamos a introducir qué son las clases y los métodos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con un recordatorio de las variables que nos estuvo explicando Pedro el otro día, ¿vale? Y nos vamos a centrar en el tipo boolean, ¿de acuerdo? Sabemos que las variables en Apex son variables tipadas y ¿por qué nos vamos a centrar en esto hoy? Bueno, pues porque es un concepto primordial a la hora de utilizar los condicionales y los comparadores, ¿vale? El tipo boolean nos dice si algo es verdadero o falso, ¿vale? Los tipos de valores que tiene, los posibles valores que puede tener una variable boolean son true y false, y si no se le asigna nada, pues obtendrá el valor null y también se puede forzar a que tenga el valor null, ¿vale? El valor null es como el vacío de valor. Entonces, nos vamos a centrar en este tipo de variables porque es muy importante a la hora de hacer comparaciones y luego utilizarlo en los condicionales, ¿vale? Bueno, pues la comparación. La comparación es algo que todos hemos estudiado de pequeños, ¿no? Mayor que, menor o igual, igual a, ¿vale? Pues estos son los operadores que se utilizan en Apex. Por ejemplo, para decir que una variable es menor que otra, pues se pone el símbolo este, que no sé cómo se llama, pero bueno, es el menor que, creo yo. Si es menor o igual, para comprobar que algo es igual a algo, se utiliza dos veces el símbolo de igual, ¿vale?
Para decir que algo es distinto se puede decir exclamación igual o el menor que mayor que. Luego está el mayor que y el mayor o igual. Cuando tú comparas dos variables, el resultado va a ser un booleano, ¿vale? Porque cuando decimos que 1 es menor que 2, eso es verdadero. Si decimos que 100 es menor que 50, eso es falso, ¿vale? El resultado de esa comparación va a ser un booleano. De ahí que recordemos la variable de tipo boolean. ¿Vale? Aquí está el enlace y el código QR a la página de donde saca de esta tabla. Bueno, pues vamos a ver, así nada más empezar, ejemplos de cómo se utilizan los comparadores, ¿vale? Vamos a ir aquí a la org que yo tengo aquí puesta. ¿Vale? Esta es mi Trailhead, ¿vale? Supongo que aquellos de vosotros que hayáis empezado a hacer algunos ejercicios en Trailhead, pues ya estaréis familiarizados con lo que es las orgs de prueba de Trailhead, ¿no? Entonces, yo he estado utilizando, yo tengo aquí varias de certificaciones que he utilizado, que he hecho anteriormente y de ejercicios anteriormente. Y esta es una org de las que yo utilizo, ¿vale? Entonces, aquí ya tengo abierto la Developer Console y voy a abrir el bloque de ejecución anónima. Se ve bien la fuente, ¿no? No es muy pequeña. Se ve bien. Gracias. Vale, bueno, pues mira, antes de pegar el resto del código, esto ya es una comparación y esto nos va a dar un valor único. Y ese valor que nos va a dar va a ser un booleano. ¿De acuerdo? Voy a ejecutar esto, que no son ni siquiera variables declaradas, son simplemente números. Nos da el valor falso. ¿Por qué? Pues porque el 1 no es mayor que el 2, efectivamente. Pero bueno, vamos a ir a ejemplos más concretos con variables declaradas, ¿vale? Vamos a comparar y la comparación entre dos elementos es una expresión. ¿Por qué? Pues porque nos da como resultado un valor único al final, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar system.debug si los colores del arco iris son igual a 3, que los tenemos declarados como 7. Si es igual a 7 o si es mayor o igual que 7. ¿Vale? Si ejecutamos estas líneas, increíble, aparte tengo familiares dentro. esperando. ¿Se me oye o me he quedado sin conexión? ¿Se te oye? Ah, vale. Es que no sé por qué, pero no me lanza el... Ah, vale, va lento. Vale, pues tenemos el primer resultado false y los otros dos true. Vale, eso porque, pues, son los resultados esperados. ¿Vale? Si os dais cuenta, antes he tenido que comentar esto porque esto es una comparación. ¿Vale? Si intentamos ejecutar una comparación como una instrucción, nos da error. Porque esto no es una asignación, esto es una comparación. ¿Vale? La línea 4, aquí estamos haciendo una asignación. Aquí estamos diciendo que los colores del arco iris tienen el valor 7. Y aquí estamos utilizando comparaciones, para lo cual va a resultar en un resultado único. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar más adelante para comparar. ¿Vale? Lo que sí se puede hacer con el resultado de una expresión es asignarlo
a una variable booleana. Y en ese caso, podemos luego directamente imprimir el valor de esa variable. Miramos small debug. True. Evidentemente, 7 es mayor que 3, nos ha dado el resultado esperado. ¿Vale? Bueno, pues ahí vamos a ver, por ejemplo, si es distinto de 3, ¿no? Este también nos va a dar verdadero. Bueno, pues ya vemos que el uso de los comparadores nos da lugar a las expresiones que luego podemos utilizar para evaluar más adelante nuestro código. ¿Vale? Y todo esto nos lleva a la definición de los condicionales. Cuando nosotros ejecutamos código, construimos nuestro código, pues habrá ocasiones en las que tengamos que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y hacer diferentes acciones dependiendo de las condiciones sobre las que estemos tratando. Pues, por ejemplo, si tú vas a un bar y preguntas si hay wifi, si te dicen que sí, pues te quedas en el bar y te tomas un café y mandas unos correitos, ¿no? Y si no hay wifi, pues sigues buscando, ¿vale? El diagrama es más o menos así como está aquí a la izquierda. Y en Apex, pues se utilizan las palabras reservadas if, else, ¿vale? If es si hay wifi, ¿vale? Si la condición aquí expresada, si la expresión entre paréntesis resulta verdadera, pues se hace lo que haya en ese bloque de código. Else, que significa si no, pues hago lo que esté en este bloque de código, ¿vale? Las llaves, la apertura de llave y el cierre de llave indican que eso es un bloque de código. Entonces, así lo que estamos haciendo es tomar decisiones para ejecutar una acción u otra. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí tenemos también un trocito de código que lo vamos a ejecutar en la Developer Console. ¿Vale? Y lo vamos a analizar. Pues estamos primero haciendo la asignación de la cadena país y le estamos dando el valor de Bolivia, ¿vale? Y lo que queremos averiguar luego es asignar el continente, ¿vale? Y saber a qué continente pertenece, ¿no? Vale, pues de primeras lo que estamos comparando es si país, la variable que hemos definido aquí, si el país es España, el continente va a ser Europa, ¿vale? Entonces vamos a poner la cadena esta. Y si país no es España, vamos a decir que no sabemos a qué continente pertenece el país. Porque, bueno, de primeras es una decisión muy vasta que si no es España no sabes de dónde está ese país, ¿no? Mira, aquí nos encontramos la variable null, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, si nos damos cuenta, no hemos entrado por esta rama de la decisión, del condicional, ¿vale? Hemos entrado por la rama segunda y aquí no estamos estableciendo el continente. Entonces, por eso, la variable continente, que no se ha inicializado a ningún valor, muestra el valor nulo, ¿vale? Bueno, pues este bloque es un poco torpe porque solo sabe decirnos, si no es España, no sabe decirnos dónde es, ¿vale? Entonces, aquí vamos a añadir otro bloque a la decisión, a la condición, ¿vale? Tenemos 1, 2 y 3 bloques. El primero nos dice que si el país es España, nos va a decir que el continente al que pertenece es Europa y nos imprime el mensaje. Si no, en caso de que el país sea Portugal, nos va a decir que el continente es Europa y también nos va a imprimir la misma línea, ¿vale? Y si no es ni España ni Portugal, nos va a decir que no sabe a qué continente pertenece este país, ¿vale?
Pues venga, vamos a ejecutar este código y vamos a ver el resultado. Igualmente dice que no sabe a qué continente pertenece este país. Vale, ¿esto por qué es? Pues igualmente porque país igual España no tiene resultado verdadero. Esta comparación no tiene resultado verdadero, entonces esta condición no se cumple. Aquí decimos, bueno, vale, esa no es verdad, vamos a comprobar otra comparación. ¿Vale? Esta comparación, esta expresión es una comparación que resulta en falso también, entonces no entra en este bloque de código. Entonces, al final dice, si no se cumple ninguna de las anteriores, pues entra en el último bloque, ¿vale? Y aquí nos podemos fijar en otra cosa que nos va a introducir la siguiente sección que vamos a ver. Aquí estamos viendo que tanto para si el país es España como si el país es Portugal, nos está diciendo que el continente es Europa y nos está imprimiendo el mismo mensaje. O sea, si os dais cuenta, el código en las líneas 12 y 13 es exactamente igual al código en las líneas 9 y 10, ¿vale? Esto, lo suyo es hacerlo de una manera más óptima, ¿vale? De una manera en la que no tengamos que repetir código porque si estamos haciendo lo mismo, tenemos que intentar llegar al mismo punto definiendo las condiciones correctas. ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues este es el ejemplo en el que tenemos el código que no es óptimo porque estamos repitiendo varias líneas de código y esto desemboca en los operadores lógicos, ¿vale? Los operadores lógicos nos permiten comprobar más de un valor para evaluar una condición. ¿Vale? Entonces, aquí antes hemos dicho país es igual a España. Bueno, pues si el país es igual a España y el país es igual a Portugal, podemos concluir que el continente es Europa y que la línea que queremos imprimir es Europa también, ¿no? Perdón, si el continente es España o si el país es España o el país es Portugal, en ambos casos va a ser el continente Europa, ¿no? Entonces, estos son los dos operadores lógicos que tenemos. Tenemos el operador y el operador o, ¿vale? El operador y, pues si A y B son verdaderos, va a ser verdadero. En caso de que alguno de los dos parámetros de la comparación sea falso, pues es falso, ¿vale? Entonces, para que la y resulten verdaderos, los dos lados de la ecuación tienen que ser verdaderos. Sin embargo, el o es al revés. Con que uno de ellos sea verdadero, el resultado de la expresión va a ser verdadero, ¿vale? Vamos a ver esto mejor con ejemplos, ¿vale? Y volvemos al mismo ejemplo de antes, pero con un código mejor hecho. Un código pues que es mejor que el otro. Esto se conoce como optimizar el código, porque no vamos a repetir tantas líneas, ¿de acuerdo? Vale, pues estamos en la misma situación. Tenemos la variable país y queremos averiguar la variable continente. Entonces, comparamos si país es España o país es Portugal, el continente va a ser Europa. En este caso no entra por esta rama porque esta condición no se cumple, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí estamos añadiendo dos comparaciones, ¿vale? Y las estamos haciendo el operador lógico o para averiguar el resultado único, ¿vale? Aquí el resultado de todo esto va a ser o true o false. Y para que esto sea true, basta con que una de las dos comparaciones sea true, ¿vale? Pero en este caso ninguna de las dos es true, entonces no entra por este bloque. Entonces vamos a seguir comprobando la siguiente condición. La siguiente condición es si el país es Bolivia o si el país es Colombia. Como el país es Bolivia, ¿vale? Ya tenemos la condición
la condición true. Entonces, sabemos que va a entrar por esta rama. Entonces, va a hacer la asignación de continente América del Sur y nos va a poner la cadena de ese continente. Este país pertenece a América del Sur. ¿Vale? Bueno, pues esto es un ejemplo simple de cómo utilizar los operadores lógicos, pero es bastante ilustrativo. Simplemente agregas comparaciones, ¿vale? Para definir la condición que estás buscando en tu código. Y esto es un poquito de deberes para que miréis vosotros cuando cuando tengáis necesidad. Los bloques switch son también unos bloques que se utilizan para tomar decisiones. En lugar de utilizar las palabras reservadas if, else, utiliza el switch y case. Si tienes 5 valores determinados y tienes que hacer actuaciones dependiendo de cuál valor sea dentro de esos 4, pues se utiliza este tipo de bloques, ¿vale? El bloque switch. Y vamos a pasar ahora a los bucles. Los bucles son porciones de código que se ejecutan varias veces dentro de una ejecución, ¿vale? Si vemos aquí a la izquierda, tenemos un diagrama de cómo es un bucle while. Tenemos varios tipos de bucles. Tenemos el bucle while, el do while y los bucles for, ¿vale? Empezamos con el bucle while, que consiste en que si una condición se cumple, vamos a ejecutar una acción, ¿vale? Entonces, primero comprobamos si hay una condición que es verdadera. Si es que sí, ejecutamos. Volvemos a comprobarla una vez que terminamos la acción. Si sigue siendo verdadera la condición, volvemos a ejecutar. Y así sucesivamente hasta que la condición que estamos comprobando no se cumpla y en ese caso salimos del bucle, ¿vale? Haciendo esto en Apex, sería algo así de como está aquí en el lado de la derecha. While, que significa mientras la condición hay cerveza, pues me pones una caña, ¿no? Y entonces vamos a ver un ejemplito de un bucle while sirviendo un poquito de cerveza, ¿vale? Que luego nos podemos tomar una. Vamos a analizar el código. Tenemos una variable que se llama cliente sin cerveza. Tenemos 10 personas sin cerveza, ¿vale? Es un integer y estamos contando los clientes que tenemos, ¿vale? Y ahora tenemos otra variable que son botellines. Solo tenemos 5 botellines de cerveza, ¿vale? Y todavía no hemos servido en ningún botellín, ¿vale? Tenemos estas 3 variables y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, cuando declaramos el bucle, ¿vale? Decimos mientras botellines sea mayor que 0, es decir, mientras tengamos botellines, que en la primera iteración del bucle es verdadero porque botellines es 5 y 5 sabemos que es mayor que 0, ¿vale? Pues vamos a hacer estas acciones, ¿vale? Vamos a hacer estas acciones. Lo primero que vamos a hacer es decir que hemos servido un botellín. Como ya hemos servido un botellín, hay un cliente menos sin cerveza, ¿vale? Fijaos en estos dos operadores, el más y el menos menos. Cuando tenemos una variable de tipo integer y le ponemos más, lo que estamos haciendo es incrementarle el valor en una unidad, ¿vale? Entonces, como aquí botellines servidos empieza siendo 0, después de esta instrucción, botellines servidos tendrá el valor 1. Lo mismo con clientes sin cerveza, pero menos. Al hacer menos, lo que estamos haciendo es decrementando el valor. Le estamos restando una unidad, ¿vale? Entonces, ahí decimos, bueno, pues ya tenemos un cliente menos sin cerveza, ¿vale? Pero también tenemos un botellín menos, entonces también tenemos que descontar el botellín que hemos puesto. Esto se va a ejecutar tantas veces como veces se cumpla esta condición, ¿vale? Entonces, si tenemos 5 botellines, esto se va a ejecutar 5 veces porque es mayor estricto que 0, ¿de acuerdo? Entonces,
Y al final, pues hacemos un recuento de todos los botellines que hemos servido porque, como vamos contando de uno en uno, vamos añadiendo de uno en uno, pues sabemos todos los botellines que hemos servido al final. Y los clientes sin cerveza, como le vamos quitando una unidad cada cerveza que servimos, pues sabremos cuántos clientes tenemos todavía que no tienen cerveza, ¿vale? Al final del bucle. Pues ejecutando esto, vemos, vamos a abrir el código también a la vez y lo vamos mirando. Lo primero que escribe es clientes sin cerveza, 9 clientes sin cerveza. ¿Por qué? Pues cuando entra tú tienes el valor 10, pero lo primero que hace, es servir el botellín, pero luego le quitas una unidad a los clientes sin cerveza. Por eso aquí ya está poniendo 9 clientes sin cerveza, ¿vale? Termina y ahora vuelve a entrar. ¿Por qué? Pues porque botellines vale 4. Botellines vale 4 y sigue siendo mayor que 0. Entonces, le aumenta la cantidad a los botellines servidos, le vuelve a quitar una unidad a clientes sin cerveza y por eso imprime que ahora hay 8 clientes sin cerveza. Y así sucesivamente hasta llegar a los 5, ¿vale? Y por último dice, hemos servido 5 botellines en total y todavía nos quedan 5 clientes sin cerveza. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver. Aquí el bucle ha salido directamente, ha terminado directamente. ¿Por qué? Pues porque los botellines ya, cuando llega un momento en que cuando te queda un botellín y le restas una unidad, te queda 0. Entonces, esta condición, botellín es mayor que 0, ya no se cumple, ¿vale? Pero hay otras maneras de salir de los bucles, ¿vale? Tú puedes forzar salir de la ejecución de un bucle si hay alguna otra condición que se cumpla, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a decir que tenemos 5 clientes sin cerveza, ¿vale? Y tenemos 10 botellines. En este caso tenemos más botellines que clientes, ¿vale? Entonces, se van a poner a tomar 2, pero bueno, en una primera ejecución, el resultado va a ser que solo va a haber un cliente, que solo va a haber una cerveza por cliente y nos van a sobrar 5 botellines, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues es similar. Simplemente estamos volviendo a comprobar que los botellines sean mayores que 0, ¿vale? Y estamos también sirviendo un botellín, estamos indicando que hay un cliente que ya tiene cerveza, entonces hay uno menos que no tiene. Y antes de seguir, vamos a evaluar si se nos han terminado los botellines, es decir, si los botellines son 0 o si los clientes sin cerveza son 0, ¿vale? Porque en el momento en que no tengamos clientes sin cerveza, podemos dejar de servir cerveza, ¿vale? Entonces, si esta condición se cumple, no tenemos que volver a evaluar la condición del bucle. Y para terminar el bucle, utilizamos la palabra reservada break, ¿vale? Entonces, en el momento en que entremos en este bloque de código, break va a terminar, aunque tengamos todavía botellines mayor que 0, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Y si os dais cuenta, como tenemos 5 clientes, ¿vale? Pues en la primera vez quedan 4 clientes, hasta la última, que ya quedan 0 clientes sin cerveza. Entonces, cuando quedan 0 clientes sin cerveza, es esta condición, clientes igual a 0, esto es true, es verdadero, y es cuando imprimimos ya no hay más cervezas que servir, ¿vale? Entonces, botellines tenemos 10, pero solo hemos dado 5, o sea, aquí la condición botellines mayor que 0 se sigue cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que hemos utilizado la instrucción break, la palabra reservada break, para salir del bucle while, ¿vale? Y luego ya por último, pues nos dice que hemos servido 5 botellines y que no quedan clientes por servir. ¿Vale? Esto es lo que acabamos de comentar, que está en las transparencias. Y ahora este es el bucle do while. Es muy parecido, lo único que cambia es que antes de comprobar la condición hay siempre una primera vez que tú ejecutas la acción.
¿vale? Entonces, tú estás en tu código, vienes aquí, ¿vale? Y ahora dices, haz esto y luego compruebas si hay una condición verdadera. O sea, si hay una condición para volver a repetir la acción, ¿vale? Entonces, cada vez que ejecutas la acción, compruebas la condición para ver si la tienes que volver a ejecutar. En el momento... Julio, cuando puedas, hay una preguntilla en el chat, ¿vale? Sí. Sí, dime. Es que el chat... Sí, te lo leo. Te estaban diciendo, Pablo, ahí el botellín es igual a 0 no se cumpliría nunca pues no entraría al while, estaría de más. Sí, es verdad. Y lo que habría que hacer es, eso ha sido un desliz mío, debería ser 1. Uy. Debería ser igual a 1, ¿vale? O podría ser también así. Si tenemos esto aquí, ¿vale? La condición 0 sí es válida, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquí, cuando botellines vale 1, cuando vale 1, entra por aquí, ¿vale? Y aquí, al decrementarlo, ya sí vale 0. Entonces, sí valdría esta. Pero sí, muy bien spotted. En este caso, no. En este caso, habría que hacer la condición igual a 1. ¿Vale? Para que se pudiera cumplir esa condición. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso lo cambiaré en las diapositivas antes de pasarlas. Do while. Bueno, pues estamos diciendo que aquí lo que hacemos es primero ejecutamos la acción y luego comprobamos la condición para ver si se tiene que ejecutar otra vez. En el momento en que la condición no se cumpla, salimos. ¿Vale? Pues este es un ejemplo muy similar. Tenemos clientes, botellines servidos y estamos haciendo lo mismo. La diferencia es que aquí el primer cliente siempre va a tener cerveza, ¿vale? Imagínate que solo tienes un botellín. Vamos a ejecutarlo así como está, ¿vale? Tenemos 10 clientes sin cerveza, 5 botellines. A ver qué es lo que hace. Va un poco lento. Pues en el otro lo tengo igual porque es el copiar y pegar. De mientras hay otra pregunta, Julio. Te pregunta otro Pablo diferente, Pablo Martín. Si en vez de ser OR fuera AND, si hubieran hecho 2 loops ya habría 2 botellines para cada cliente, ¿no? En el OR, donde en el while, o sea, en el if. Que le estoy diciendo que se desmute. En el if. Sí, Pablo dice que si en vez de ser OR en el if fuera AND, si así se hubieran hecho 2 loops y habría 2 botellines para cada cliente. No realmente, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que yo... Sí. Si lo ponemos así... bueno, es que este ya está con el do. Pero sí, si ponemos AND, la condición tiene que ser... La condición para salir del while tiene que ser que las dos condiciones sean verdaderas, si no, no va a salir. En ese caso sí se habrían servido 2 cervezas por cliente. Muy bien también. Vale, y aquí estamos en el do while. El do while, pues lo mismo, tenemos
tenemos 10 cervezas, tenemos 5 botellines, pues se han servido 5 botellines y tenemos 5 clientes sin cerveza. ¿Vale? Lo único aquí es, si tuviéramos 0 botellines, no sería una situación real, ¿vale? Si tuviéramos 0 botellines, pues ha entrado, pero claro, lo que pasa es que botellines, si imprimimos botellines, va a ser -1. Entonces, no tendríamos... Botellines es -1. Para evitar este tipo de situaciones, le podríamos añadir aquí pues una condición adicional que indique que no vamos a ejecutar este bloque de código si no tenemos más de un botellín, porque no tiene sentido. Vale. Aquí vemos que no se imprime nada, pues porque no hemos ejecutado nada de lo que hay dentro. Vale. Bueno, pues tenemos también un ejemplo de forzar salida del bucle, pero bueno, este, como hemos visto ya otro, lo vamos a saltar y además tiene el mismo desliz porque esto es un copia y pega de antes. Y entonces vamos a pasar a los bucles for, ¿vale? Los bucles for es también un trozo de código que va a ejecutar ciertas acciones varias veces y hay dos tipos. Está el bucle for tradicional, en el que decimos cuándo se empieza a ejecutar y cuándo se termina, ¿vale? Aquí a la izquierda podemos ver el diagrama, ¿vale? Iniciamos un contador. Si la condición del contador se cumple, vamos a ejecutar una acción y al terminar la acción incrementamos el contador, ¿vale? Se cumple la condición, ejecutamos incrementamos. Cuando llegamos al final del contador, nos salimos del bucle, ¿vale? Y aquí a la derecha es más o menos una representación de cómo es en Apex. Pues se inicializa el contador, tenemos una variable integer, ¿vale? Empezamos en 0, le ponemos que sea la condición que el contador sea menor que 5. Esto es lo que vamos a evaluar en cada iteración del bucle. Y al final de cada acción, el contador se va a incrementar en una unidad. ¿Ve? Aquí está el más, que es lo que se reserva Apex para incrementar el valor de un integer en una unidad. Vale, pues tenemos el bucle for tradicional. Tenemos el contador que es igual a 0 hasta que sea menor que 5 y lo incrementamos. Cuando ejecutamos esto, el contador es 0, 1, 2, 3 y 4. El 5 ya no, porque el 5 no cumple la condición de que el contador sea menor que 5. ¿Vale? Pues hemos visto que este código se ha ejecutado 5 veces. Pues igual es otro trozo de código que nos permite ejecutar acciones, la misma acción, un número de veces, más de una vez, ¿vale? Pasamos ahora a ver el bucle for para colecciones. Este tipo de bucles es muy utilizado en Apex, ¿vale? Porque cuando tú obtienes datos de la base de datos, se te suelen devolver como una lista. Entonces, vas recorriendo cada elemento de la lista. La manera de implementar esto en Apex, pues, es con el formato que vemos aquí, ¿vale? Tenemos el bucle for la primera parte es
Bueno, vamos a empezar por la segunda parte. La segunda parte es la lista que vamos a recorrer, ¿vale? Que puede ser Espera, Julio, que ¿puedes desmutearte? Julio, ¿me oyes? Es que estás muteado. Te oigo. A alguien no le gustaba la clase y te ha muteado. Vale, ¿por dónde nos hemos quedado? Hace 10 segundos. Ah, vale. Bueno, pues eso. En la clase anterior con Pedro vimos que tenemos las colecciones de tipo lista y de tipo set, ¿vale? Pues esas dos colecciones las podemos recorrer con este tipo de bucles, ¿vale? Pues imaginaros que tenemos una lista de strings, ¿vale? Pues la primera parte del bucle for va a representar un elemento de la lista. Entonces, el tipo de datos sería string y el nombre, pues el que tú le quieras poner, ¿vale? Vamos a ver esto con un ejemplo, ¿vale? Que siempre es más fácil. A ver, pues tenemos aquí una lista. Esto es una colección de strings, ¿vale? Y la tenemos inicializada con estos valores, los colores del arco iris: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Y el bucle for, ¿qué es lo que tiene? Pues el bucle for estamos diciendo que para cada color, ¿vale? Y el color va a ser un string porque es el contenido de cada uno de los elementos de la lista, ¿vale? Pues entonces, para cada color que haya dentro de colores del arco iris, vamos a imprimirlo, ¿vale? Pues esto, cuando vemos lo que imprime, es rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta, que son los colores que tiene nuestra lista, ¿vale? Vemos que estamos asignando cada uno de los elementos de la lista a la variable color. En cada iteración del bucle, estamos asignando la cadena del color a un color, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Y este ejemplo es muy importante porque es un patrón que se utiliza mucho en los triggers, ¿de acuerdo? En este caso, en vez de declarar una colección de tipo lista, estamos declarando una colección de tipo set. Y el contenido es el mismo porque tiene los colores del arco iris, ¿vale? Tenemos aquí los 7 colores del arco iris. Y ahora, por otro lado, tenemos un mapa en el que estamos representando el valor en hexadecimal de cada color, ¿de acuerdo? A lo mejor así se entiende mejor. ¿Vale? Aquí tenemos todos los colores con su... Entonces, la clave es el color y el valor es el código hexadecimal. Ya dijimos que las variables de tipo map, las colecciones de tipo map son de tipo clave-valor. Entonces, el primer parámetro es la clave, el indicador por el que vas a buscar, y el segundo valor es, el segundo parámetro es el valor, ¿de acuerdo? Entonces, en este bucle for, lo que vamos a ir haciendo es, vamos a recorrer los colores del arco iris, que es el set, ¿de acuerdo? Y para cada uno de esos elementos lo vamos a buscar en el mapa y una vez que lo encontremos, vamos a obtener su valor, ¿vale? Entonces, si estamos con el rojo, ¿vale? Vamos a decir al mapa, dime arcoiris hexadecimal, dime qué valor es el rojo y te devuelve el hexadecimal, ¿vale? Pues eso, lo hacemos tal que así. Aquí tenemos el set y la variable un color recorre los elementos del set colores arcoiris y luego asignamos a esta nueva variable hexadecimal en cada iteración del bucle el valor que nos devuelve el mapa cuando le pedimos un color, ¿vale?
Y luego aquí ya simplemente ponemos pues, el color y el valor hexadecimal. Si os dais cuenta, un color lo estamos obteniendo de la colección colores arcoíris, que es el set. Y el valor de hexadecimal, que es el que imprimimos aquí después, lo estamos obteniendo del mapa. ¿Vale? Mientras esto se... vale. Y aquí vemos lo que acabamos de hacer. Estamos imprimiendo un color, ¿vale? Rojo, y el mapa, cuando tú obtienes el valor rojo del mapa, te devuelve el valor. Rojo es la clave, ¿vale? Y el valor es el hexadecimal. Y luego así hasta el final, violeta, y el valor de hexadecimal es el valor que indica esa clave en el mapa. ¿Vale? Bueno, pues como ya hemos dicho antes, esto es muy importante a la hora de trabajar con triggers porque se utilizan mucho las listas y los mapas. Entonces, es un ejemplo muy importante. Bueno, y ahora por último vamos a entrar a ver qué son las clases y los métodos. Ya hemos dicho que Apex es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que un objeto es una representación de un elemento ordinario de la vida, ¿no? Y los objetos pues tienen sus propiedades y pueden ejecutar acciones. Entonces, el objeto es lo que se utiliza en la programación para modelar el código que vamos a ir escribiendo. Vamos a pensar, por ejemplo, en una cerveza. Una cerveza puede ser un objeto. ¿Por qué? Pues porque tiene propiedades. Tiene una marca. Yo no voy a entrar en la marca preferida de cada uno, pero la cerveza tiene marca. Las hay con alcohol y sin alcohol. Una cerveza puede estar muy fría, puede estar templadita. Una cerveza puede ser de litro, puede ser una pinta, puede tener diferentes volúmenes, ¿no? Pero en general la cerveza tiene todas esas propiedades, ¿vale? Y también hay cosas que se pueden hacer con la cerveza. Tú puedes enfriar una cerveza, tú puedes servir una cerveza, le puedes poner más espuma. O sea, hay propiedades y acciones, ¿vale? Entonces, tenemos un objeto y tenemos ciertas propiedades y ciertas acciones que podemos hacer con ese objeto. Entonces, las clases es lo que vamos a utilizar en Apex para modelar un objeto, ¿vale? Una clase es un contenedor de código. En una clase está contenida las variables, las propiedades del objeto, que van a ser variables, y las acciones del objeto, que son los métodos, ¿de acuerdo? En Apex, la definición de una clase pues es más o menos como está aquí, ¿vale? Tenemos primero el modificador de acceso, que es opcional, pero casi siempre es public, porque tú puedes haber clases que no quieras exponer al resto de clases dentro de tu organización de Salesforce. Luego tenemos la palabra reservada class, que esa es obligatoria, y luego tenemos el nombre de la clase, ¿vale? El nombre de la clase, que tiene que ser único dentro de tu organización. Y luego dentro de este bloque de código, ¿vale? Tenemos las dos llaves. Dentro de este bloque de código tenemos ya todo lo demás que es específico de esa clase. Tenemos las propiedades de los objetos y tenemos también los métodos. Entonces, la clase es el contenedor del código que va a modelar ese objeto. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los métodos, que los métodos definen el comportamiento de los objetos. Las variables ya hemos visto cómo se declaran y cómo se inicializan, entonces eso lo vamos a ver ya directamente en el ejemplo. Pero los métodos tienen también una nomenclatura específica y bueno, pues ya hemos dicho que los métodos van a representar las acciones que tenga un objeto. Se definen dentro de la clase y se utiliza esta nomenclatura. Pues también tiene el modificador de acceso. Tú puedes tener un método que sea privado o que sea público, dependiendo de si quieres exponerlo fuera de la clase o que solo esté accesible dentro de la clase. Tenemos la palabra reservada static, que también es opcional. Luego, más adelante, veremos qué significa esta palabra reservada. Tenemos el tipo que va a devolver el método, ¿vale? Tú puedes tener
este parámetro es obligatorio, pero no siempre tienes que tener métodos que devuelvan algo. Hay métodos que no devuelven nada y en ese caso se pone void, V-O-I-D, que es vacío en inglés, ¿vale? Y luego tiene el nombre del método, que ese también es obligatorio. Y entre paréntesis tenemos los parámetros. Esta parte es también opcional, ¿vale? Hay veces que un método se ejecuta simplemente sin necesitar información adicional, pero hay veces que el método necesita tener algo de información adicional. Por ejemplo, cuando tú enfrías una cerveza, pues le tendrías que decir cuánto quieres que la enfríes, ¿no? Porque no quieres que se te congele. Entonces, necesitas indicarle parámetros, ¿vale? No hace falta que sea solo un parámetro, puede haber muchos parámetros dentro de un método. Lo que pasa es que aquí, por simplicidad, solo hemos puesto uno. Luego, dentro del método, tú defines las acciones que vas a ejecutar y si el método devuelve algo, tienes que utilizar la ejecución de return y devolverle una variable del mismo tipo que estás devolviendo, ¿vale? Aquí he puesto null simplemente porque null vale para todos los tipos, pero en este caso habría que devolver un entero. Vamos a verlo mejor con un ejemplo, ¿vale? Esta es una clase que la tengo yo aquí definida en mi Developer Console, ¿vale? Vamos a abrir la clase. La tenemos aquí, vamos a cerrar el anónimo. El anónimo ahora vamos a utilizar varias llamadas y vamos a ver qué tiene nuestra clase cerveza, ¿vale? Tenemos nuestra clase cerveza y tiene sus parámetros. Tiene el valor marca, tiene el parámetro marca, el parámetro temperatura, el parámetro con alcohol, que es de tipo booleano, ¿vale? La temperatura le hemos puesto un valor entero y el volumen también le hemos puesto un valor entero, ¿vale? Y ahora definimos varios métodos, que son las acciones que podemos hacer con una cerveza. Pues entonces tenemos el método servir. Si os fijáis aquí, todos nuestros métodos son públicos. Tienen void, por ejemplo, tiene de devolución void, o sea que no devuelve nada. Tú cuando llamas a este método no esperas que te devuelva ningún resultado. Entonces, por eso no tiene la instrucción return. ¿Vale? Entonces, en este método estamos diciendo que estamos sirviendo una cerveza de esta marca, ¿vale? El segundo método es el método de enfriar. En el método de enfriar le tenemos que decir cuántos grados lo queremos enfriar, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, le indicamos el parámetro de entrada grados centígrados y al valor que tenga la temperatura le ponemos temperatura más los grados centígrados, ¿vale? Esta instrucción también se podría hacer de la siguiente manera. Son equivalentes, ¿vale? Esto es, pues igual que antes usábamos el más, pues aquí podemos usar más igual. Eso quiere decir que a la variable temperatura le estamos sumando grados centígrados. Pues es una manera también de reducir un poco el código. Y vemos que el valor que estamos devolviendo, ¿vale? Como define el método, es valor entero. Pues el valor entero, ¿cuál es el que estamos devolviendo? Temperatura, que es de valor entero, ¿vale? Si devolviéramos otra cosa nos daría error. Tenemos otro método que es hacer espuma, tal. Tiene alcohol para saber si tiene alcohol y lo que estamos haciendo simplemente es devolver el valor de la variable. En este método no estamos haciendo nada, simplemente estamos devolviendo el valor booleano para saber si esta cerveza tiene alcohol o no, ¿de acuerdo? Y luego, por último, tenemos el método static, ¿vale? El método static tiene una característica específica y es que tú no necesitas instanciar un objeto para poder llamarlo, ¿vale? Pero también lo vamos a ver luego una vez que veamos lo que es instanciar un objeto. A ver, el copiar-pegar. Vale. Pues mira, ya hemos definido la clase cerveza, ¿vale? La clase cerveza hemos dicho que es como una plantilla, es como un contenedor, ¿vale? Es algo que vamos a reutilizar para modelar las cervezas, pero cervezas hay muchas,
¿vale? Tenemos la Guinness, tenemos muchas marcas de cerveza, ¿vale? Entonces, para especificar las propiedades de nuestra Guinness, lo que hacemos es obtener una instancia de cerveza, ¿vale? Y le damos el nombre Guinness. Esto es una variable de tipo cerveza. Igual que cuando hacíamos integer contador igual a 0, ¿vale? Pues ahora estamos utilizando cerveza como un tipo de dato. Igual que utilizamos la variable integer, pues ahora tenemos una variable de tipo cerveza y le damos el valor Guinness y este es nuestro objeto de cerveza, ¿vale? Entonces, un objeto es una instancia de una clase. Una instanciación o una instancia. Bueno, una instancia. Una instancia de una clase es un objeto, ¿vale? Entonces, podemos tener el objeto Guinness, podemos tener el objeto Amstel, podemos tener el objeto Coronita. Cada cerveza tiene su propio objeto, ¿vale? Una vez que tenemos el objeto instanciado, le vamos a ir dando valores a sus propiedades. Pues, para la Guinness, la marca va a ser Guinness, la temperatura le ponemos 11, por ejemplo. Con alcohol, pues sí, la Guinness tiene alcohol. Y el volumen, pues medio litro, 500 mililitros, ¿vale? Y vamos a ver qué se imprime por pantalla antes de inicializar y después de inicializar, ¿de acuerdo? Cuando ejecutamos esto, vemos que antes de inicializarlo, todos los valores son null. ¿Veis? Como no hemos dicho que vale nada, por defecto, la clase cerveza te está diciendo, vale, tú ya tienes tu objeto, pero este objeto no tiene propiedades todavía, ¿vale? Una vez que tú hagas la inicialización de las propiedades de ese objeto, entonces ya sí tiene sus valores. ¿De acuerdo? Venga, y ahora vamos a seguir con más ejemplos. Esto es lo mismo, ¿vale? Esto de aquí es lo mismo. Hemos hecho la instancia de nuestra cerveza. Entonces tenemos el objeto Guinness. El objeto Guinness tiene sus propiedades y las imprimimos aquí, ¿vale? Vale, pues después de esto vamos a decir, venga, pues lo primero que vamos a hacer va a ser servir una cerveza. Pues la Guinness la vamos a servir. Pero como parece que no está muy fría, ¿vale? Vamos a decirle que nos enfríe la cerveza 5 grados. Como vemos en la definición de nuestra clase, ¿vale? El método enfriar devuelve un entero, ¿vale? Pues ese entero lo podemos asignar a otra variable, que es lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos llamando al método enfriar del objeto Guinness y lo estamos asignando a una nueva variable, que es la nueva temperatura que va a tener el objeto, ¿vale? Y aquí nos vamos y aquí vamos a imprimir lo que tenemos, el nuevo valor de la temperatura, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a llamar a el método origen. Pero si os fijáis, aquí en origen no estamos utilizando el propio objeto Guinness. Aquí, para fijar los parámetros, las propiedades y para ejecutar los métodos de esta clase, estamos accediendo a través del objeto Guinness, a través de la variable Guinness que hemos creado. Sin embargo, aquí al final estamos utilizando directamente el nombre de la clase, o sea, el nombre de la plantilla, no el nombre del objeto, y directamente estamos llamando al origen, ¿vale? ¿Y eso por qué es? Pues eso es porque el método está declarado con la palabra reservada, con el modificador static. El modificador static lo que te indica es que tú puedes llamar a ese método sin necesidad de hacer una instancia de la clase, ¿vale? Entonces, es decir, si no necesitas hacer una instancia, no necesitas tener un objeto específico para llamar al método y lo puedes llamar directamente desde la clase. O sea, tú tienes la plantilla, ¿vale? Y origen es un método genérico. ¿Pues por qué? Pues porque te cuenta la historia de la cerveza en general. No tiene por qué ser ni específica de Guinness, que también puede serlo, ¿no? Pero bueno, en este caso, se me ha ocurrido utilizar esta comparación, ¿no? El origen de la cerveza como hecho histórico. Y lo que te devuelve es, bueno, pues te cuenta la historia de la cerveza, bla, bla, bla.
¿vale? Pero bueno, lo que quiero subrayar aquí es que a la hora de ejecutar un método estático, lo puedes hacer directamente con el nombre de la clase. No hace falta que tengas una instancia del objeto, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar este trocito de código. Y ahora, cuando termine, pues vamos a ver lo que ha ocurrido aquí. ¿Vale? Pues tenemos nuestra cerveza. Tenemos nuestro objeto cerveza Guinness instanciada con sus variables. Esa es la línea 6. ¿Vale? Cuando ejecutamos el método servir, ¿vale? ¿Qué ha hecho? Imprime esto. Pero eso no está aquí en la línea 9. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está definido en el método servir de nuestra clase. Entonces, a través del objeto estamos accediendo a la acción definida en esa clase y la salida es, nos dice, estoy sirviendo la cerveza de la marca Guinness. ¿Por qué? Pues porque la marca es el valor que tiene nuestro objeto Guinness para esa propiedad. ¿Vale? Vamos a seguir con las siguientes líneas de código. Y ahora dice, temperatura nueva 16. ¿Eso qué es? La línea 13. Temperatura nueva 16. ¿16 qué es? Pues 11, que era la temperatura original de nuestra cerveza, más 5, que es el parámetro que le hemos pasado al método enfriar. ¿Vale? Entonces, lo estamos asignando a la variable nueva temperatura y la estamos imprimiendo por pantalla. Y por último, la última línea que se imprime es, te voy a decir los orígenes de la cerveza. ¿Por qué? Pues porque hemos llamado a el método origen de la clase cerveza y lo hemos hecho sin necesidad de utilizar el propio objeto. Lo hemos hecho utilizando directamente el nombre de la clase. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Eso es porque tenemos el modificador static para llamar al método origen. ¿De acuerdo? Y con esto ya terminamos porque estos son los ejemplos que hemos puesto en la Developer Console. Y aquí tenemos más contenido para que lo podáis revisar vosotros por vuestra cuenta más adelante. Y nada, si tenéis alguna pregunta, veo que aquí mis compañeros os han estado respondiendo cosas. Sí, es que tenías que, en el método enfriar, que se sumaban los grados. Y realmente sería que se restan, ¿no? Si es enfriar. Ah, sí, sí, sí. Vale. Sí, es verdad, es quitarle, bueno, pues la clase tiene que ser menos. Muy, muy bien. Sí, sí, sí. No, más caliente no la queremos. Pues hacemos aquí menos igual y menos igual, pero la acción, o sea, lo que se cambia es la acción del verbo enfriar. Y cuando lo ejecutamos, pues debería ser 11 menos 5, 6. Sí, exacto. Sí, para enfriar se le quitan grados. Muy buena esa. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir. Si tenéis alguna otra pregunta, pues podemos quedarnos un poquito más comentándolas o algo que queráis añadir si creéis necesario. Y si no, bueno, pues como hemos dicho, nos podéis preguntar por ahí. Te pregunta Pablo si en Trailhead no hay ningún módulo o proyecto. Sí, de hecho, estos enlaces que tenéis aquí son módulos de Trailhead. Los tengo aquí abiertos. Pero no me está cargando, no sé por qué. Sí, ahora. Son módulos, bueno, pues no quiere cargarlos. Pero vamos que sí que los hay. Mira, este es programación orientada a objetos para administradores. Este es más bien el que hemos estado mirando hoy. Aquí te explica lo que son las clases y demás. Y
¿Se me oye o no se me oye? Sí. Ah, es que como pone que no tengo internet, ahora. No, pero ¿por qué no te carga la...? Vale. Y este es Fundamentos de Apex para administradores, ¿vale? Que lo podéis tener. Esta es la tabla de los comparadores, por ejemplo. Y si os vais a Trailhead y lo queréis ver en español, lo que tenéis que hacer es seleccionar aquí abajo la opción español, ¿vale? Y aquí te da todo el contenido en español. Casi todo, porque, bueno, el propio código no lo traduce, pero las explicaciones y demás sí, ¿vale? Y este módulo, pues, tiene varios... este módulo tiene varios trails, ¿vale? Tiene varias unidades y aquí se explica bastante bien lo que hemos estado hablando estos últimos días. Este es más bien una mezcla del de ayer, de la anterior clase, y este de programación orientada a objetos es más bien lo que hemos estado hablando hoy. ¿De acuerdo? Pero vamos, que ya os digo que es lo que tenemos aquí en estos enlaces. Sí, Julio, una pregunta. Lo que has enseñado son 2 unidades de un módulo, ¿verdad? Sí. Vale, sí, es que estaba preguntando a alguien de hacer un trail mix con las unidades de hoy, pero son del mismo módulo, ¿verdad? No, son 2 módulos diferentes. Vale. Son 2 módulos diferentes porque, por ejemplo, aquí ves, está el bucle y en este otro está el de... es que el bucle while está en un módulo y el bucle for está en otro. Claro, os vamos a mandar mejor por correo las unidades que Julio ha visto que son interesantes, porque lo que ocurre es que a lo mejor el Trailhead luego se complica y empieza a meter cosas de SQL y de ML y eso, por ejemplo, lo vamos a ver el siguiente día. Entonces, os mando por correo lo que es relativo al día de hoy, ¿sabes? Así tampoco veis algo que no hayamos visto todavía. Vamos, que si queréis lo podéis ver, pero yo recomiendo que lo hagáis así mejor, para no liaros demasiado. Sí, y lo del día de Pedro te ha tenido que llegar por email, Pablo. Si yo todos los días mando un email con los enlaces recomendados y la grabación y demás, ¿no te ha llegado email? Es que a lo mejor aquí hay gente que no está registrada al formulario. Puede ser que les hayan compartido el enlace. Eso es, si hay alguien que no esté recibiendo emails, que me lo diga y se los mando también. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, podemos cerrar por hoy. Y nada, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la semana que viene. No me acuerdo cuál es el tema de la semana que viene, pero sí, la semana que viene es Query y DML con Daniel Utrera. Y nada. Sí, la semana que viene para la gente que ya sabía programación de otros lenguajes ya se empieza a poner la cosa interesante porque ya SQL y DML es bastante diferente a SQL, por ejemplo, ¿vale? O sea, tampoco es súper diferente, pero tiene sus diferencias. No es tan parecido a Java, por ejemplo, como puede ser Apex, ¿vale? Sí. Eso. Sí. Bueno, y ahora tomaros una cervecita, pero no le pongáis grados, quitarle grados. Muy bien. No seáis como yo, no os la toméis caliente. Muchas gracias. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias, Julio. Chao. Ahí está, nunca sé cómo se hace.